Caso Ruiz Fuentes y otra versus Guatemala. En cuanto a los argumentos presentados por la Fiscalía de que se le imponga como medida cautelar prisión preventiva justificada al hoy imputado ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz, esta defensa se fundamenta en el primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al test de proporcionalidad con respecto a la necesidad, idoneidad y la proporcionalidad en sentido estricto de la tesis aislada 201-31-43. De acuerdo al Código Penal Adjetivo aplicado, en sus artículos 153 y 156, las medidas cautelares que se solicita resulta ser desproporcional, ocasionándole un daño a su patrimonio físico y moral del ciudadano Carlos Puentes. Con respecto al Fomus Boni Iuris, no se acredita la teoría del riesgo que la Fiscalía relata ante usted, su señoría, referente a la obstaculización del proceso, ya que Carlos Puentes, cuando fue detenido el 21 de noviembre del año en curso, no presentó resistencia alguna para contribuir al análisis de la situación jurídica, donde quienes eran vulnerables eran Martín Casas y su cónyuge, siendo Carlos el principal preocupado en la resolución a esta situación jurídica. Con respecto al riesgo de sustracción, su señoría, el hoy imputado no cuenta con antecedentes penales. La Fiscalía argumenta que éste intentó huir el día que fue detenido. Sin embargo, había acudido a la central de autobuses para poder reunirse con su hermana enferma, Marcela Puentes, quien habita en Chichimequillas, Querétaro, situación que ya fue acreditada y no ha sido contradicha por la representación social. Ahora bien, la Fiscalía busca inferir un cierto riesgo de fuga por los domicilios en que habitan sus familiares de Carlos, hermanas en El Salvador y padres en Tijuana, y que tiene además múltiples domicilios. Empero, estos han sido siempre en la ciudad de Querétaro desde hace 20 años. Además, su visa se encuentra vencida y no cuenta con los recursos suficientes para poder comprar un vuelo. Su señoría, mi representado tiene un arraigo familiar y laboral, pues tiene que mantener a su propio hijo y únicamente cuenta con los ingresos de su trabajo, por lo que dicha medida puede afectar las obligaciones filiales de mi representado, violando al artículo 4 constitucional, párrafo 9. También esta representación social argumenta que Carlos es deudor alimentario de su mismo menor hijo. Por último, no se acredita riesgo a la víctima, pues no se ha acreditado la posible participación de mi representado y no ha quedado demostrado que la víctima del delito haya visto a Carlos en la comisión del mismo, no cumpliéndose periculum in mora que la misma víctima pudiera reiterar, tampoco pudiendo comprobarla la Fiscalía, a diferencia de una defensa que ha dado argumentos convincentes como para no imponer una medida adhesiva. Conforme al artículo 19 y 20, apartado B, fracción primera de la Carta Magna, esta medida es desproporcional y por ende viola la presunción de inocencia con que toda persona debe de contar, pues la prisión resulta ser una medida excepcional en este caso, su señoría, y que en atención a la doctrina mayoritaria se considera un adelantamiento de la misma pena. Ante lo mencionado, se deben de respetar los derechos de mi representado, haciendo uso de la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, no menoscabando el bien jurídico tutelado referente a la libertad personal, artículo 7.5, y a las garantías judiciales de presunción de inocencia, enmarcado por el artículo 8.2 de la misma convención. El sistema de justicia debe tomar dos vertientes, su señoría, donde no exclusivamente prepondera un interés social y se viole la presunción de inocencia, su señoría, tomar en cuenta de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 9.3 y 14.2, su señoría, en consideración al derecho humano de la libertad, libre tránsito y residencia. Asimismo, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 12/96, no únicamente debe preponderar un interés social, pues también no se puede violar la presunción de inocencia de toda persona. Para dignificar el derecho penal, se reitera que el acto se prueba, pero del autor se duda. Es cuanto.